Muy buenas noches, estamos aquí en La Dichosa Palabra, muy contentos con un público muy cálido a pesar del frío. Estamos transmitiendo La Dichosa Palabra en vivo desde el Palacio Municipal de la Ciudad de Puebla, en el marco del segundo, en el marco no, un poquito ya en la María Luisa, porque ya se acabó, del segundo encuentro internacional de televisión pública. Invito a mis colegas a que se presenten. Desde octubre pasado hasta el próximo enero, la ciudad de París se viste de gala con una exposición llena de maravillosas obras de arte, más de 500, dicen las fuentes, con escritos también desde Flaubert, de Apollinaire, y por supuesto grandes esculturas, cuadros de Picasso, de Cézanne, de Goya, de Franz von Stuck, de muchos de los grandes simbolistas, y estas grandes obras están expuestas en una exposición homenaje a un escritor y ensayista francés que el próximo 2 de diciembre cumple 200 años de fallecido. Este hombre verdaderamente revolucionario, este hombre ante el cual uno no puede quedarse, es imposible quedarse indiferente. Este hombre fue calificado como monstruo en todas las acepciones de la palabra monstruo, desde las más elogiosas hasta las más terribles y atroces. Este hombre fue calificado por los surrealistas como el divino marqués. París, en el Museo d'Orsay, le hace un homenaje a Donatien Alphonse François de Sade. Me parece algo verdaderamente interesante este homenaje de la Ciudad Luz y de los franceses a este hombre tan perturbador que, como diría Émile Cioran, él más que nadie, sus obras nos provocan una herida siempre. Este hombre, según los catálogos de la exposición, se le hace este homenaje porque él provocó una verdadera revolución en la visión del hombre respecto a sí mismo, en la visión de la belleza. Este hombre, más que ningún otro occidental, se lanzó a explorar los últimos límites de la belleza, del cuerpo, del dolor, de la violencia. Un hombre, sin lugar a dudas, ilustrado, un racionalista, un hombre también paradójicamente romántico. Qué curioso este homenaje en este siglo XXI a este hombre tan extraño. Soy Germán Ortega Chávez, aquí con mucho gusto de estar en la bellísima Puebla para platicar un rato con ustedes, como siempre. Gracias. Pues va de cumpleaños la cosa, y yo también quiero felicitar a otra señora poblana, además, que nació un día y 100 años después que el que mencionabas antes, y yo quiero rendir culto. Ya saben que yo estoy con esta cosa de los centenarios este año. Bueno, pues el 3 de diciembre de 1914 nacía una poblana, María del Carmen Millán, en Tezuitlán, que no sé si estoy pronunciando bien, igual que María Lombardo de Caso, que también era de esa localidad. Buenas poblanas, además, hemos tenido en la historia de las letras, como Ángeles Mastretta, como Elena Garro. Bueno, María del Carmen Millán, entre otras muchas cosas buenas que hizo en la vida, fue la primera mujer en entrar en la Academia Mexicana de la Lengua. Ese sillón 12 que ella abrió para las mujeres, que luego seguirían algunas pocas más, porque hay que decir que todavía hay una mayoría masculina muy grande, pero bueno, María del Carmen Millán abrió esa lista de mujeres. Poquitos días, eso fue el 13 de junio de 1975, cuando tomó posesión de su sillón en la Academia. Para ese entonces, Rosario Castellanos, que vivía en Tel Aviv, lo que hizo fue escribir un artículo sobre su amiga, porque le había dedicado ese discurso de entrada a las 3 grandes mexicanas escritoras, y esa carta que le escribió, ese artículo que escribió más bien y que se publicó, fue respondido por María del Carmen Millán en una carta que llegó a ser enviada, que voló hacia Tel Aviv, pero que nunca leyó Rosario Castellanos, porque ya murió el 7 de agosto. Entonces se quedó esa respuesta que no sé si algunos conocerán, pero que desde luego la mayoría desconocemos,
Y ella dijo: empiezo por hacerte una confesión. Yo pensé que estaba lista para recibir sorpresas, pero cuando leí tu artículo de la semana pasada, no pude menos que aceptar que estaba llorando. Nosotros no pretendemos que aquí lloren, o por lo menos sí de emoción, de alegría, de felicidad, eso esperamos, y que desde luego sea siempre con dichosas palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Mística Puebla, arquitectónica y musical, industriosa y eléctrica, inmune a los fonógrafos y a las cosas simétricas y a esa polvareda que pasará de tanto borrego sin lana que no ha enriquecido la biblioteca palafoxiana. Oh Puebla, en la futura patria veo tu más pura y más alta cruz en manos de Tolstoy y de Jesús, únicos socialistas en que creo. Mas, oh Puebla, son vanos mis afanes, intentando decirte el pasmo azul y blanco de los 4 volcanes que a tu valle se asoman para verte y oírte. Son palabras de José Juan Tablada, que estuvo de visita aquí en Puebla en enero de 1923. Yo soy Pablo Abullosa, buenas noches. Próximamente el historiador Jan Meyer va a recibir el premio Daniel Cosío Villegas. Apareció una entrevista muy buena en el periódico Milenio, se las recomiendo mucho. Ahí Jan Meyer, autor de La Cristiada, autor de obras realmente decisivas en la historiografía mexicana, se opone a la quema de lugares como el Congreso de Guerrero con su biblioteca y sus archivos judiciales. Nosotros en La Dichosa Palabra, que siempre hemos regalado libros desde hace 12 años, yo creo que nos unimos a la oposición a las quemas de libros. Con las quemas de libros comienzan las cuestiones espeluznantes. Es además una magnífica entrevista, hay otra en el periódico Reforma. Yo soy Eduardo Casari y ahora vamos a comenzar con nuestro programa, después de que ya hicieron sus presentaciones mis colegas. El escritor francés al que te referías, el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade, sí, claro. sí. Sí, el Uno de Marqués de Sade. Uno de los escritores más turbadores de toda la literatura universal, ¿sí? Claro. En tu opinión, preguntamos en las redes sociales, ¿qué tipo de programas hacen falta en la televisión pública? Y bueno, ya tenemos algunas respuestas. Muchísimas respuestas. Muchísimas. ¿Tienes alguna Muchas que respuestas. quieras Sí, leer? mira, Sardor te oyó tu entrada porque dice porno. Bueno. Cristian Diego Alcocer Argüello dice de ajedrez. Dice Roger Sánchez, dice, creo que es mejor preguntar cuáles son los programas que deberían retirarse de la programación. Octavio Ávila, perdón que voy a barrer para casa, pero lo que hace falta es que regrese 47 segundos. Sí, señor, yo también lo apoyo. Oscar Huerta dice, más programas de sexualidad humana y planificación familiar sin boicot de los santos. Vamos a poner ahí. Ya. Yoli Núñez nos dice, pues también un programa como el de ustedes que debería pasar varias veces a la semana. Alejandra Martínez nos dice, programas de ciencia divertida, verdaderamente agradables. También aquí Isaac Villegas Castillo nos dice, un programa que sea la disección de un libro. No existe, pero creo que sería una buena idea, un diseccionario de libros en cada programa. Muy buenas ideas que nos llegan por las redes sociales. Siempre y cuando al diseccionar el libro no acabemos matándolo, ¿no? Suena muy fuerte. Sí. Es curioso, pero a la hora que uno analiza o disecciona un libro, es una operación parecida a la de un forense, pero en realidad quienes lo hacen, los críticos, lo hacen no para ver de qué muere el libro, sino por qué precisamente está vivo. Okay. Cómo son sus tejidos, cómo es su musculatura, su armonía entre los distintos sistemas. Y a lo mejor, ¿por qué va a seguir vivo? ¿No? Y a lo mejor, ¿por qué va a seguir vivo durante mucho tiempo? Sí, ¿no? Tipo Frankenstein. Tipo Frankenstein. Bueno, Marcela López. ¿Por dónde anda Marcela López? Marcela, bueno, me permití tomar tu pregunta que me interesó. Que ¿Cuál es la influencia, nos preguntas, de el
Arthashastra para la política internacional actual, nos dices. Para todos este texto que me da mucho ¿Cómo gusto. se llama el texto, perdón? Arthashastra. Arthashastra con SH. SH. La palabra Shastra en las lenguas del norte de la India quiere decir texto sagrado, texto reverencial, texto importante, una lectura obligatoria. Y Artha es una palabra que tiene muchos usos, pero fundamentalmente se refiere a uno de los objetivos en la vida. O sea, los indios tienen 4 objetivos en la vida. Todo el mundo tiene que cumplirlos. Uno de ellos es Artha, que tiene que ver con los bienes, con el mundo material, con la administración desde tu hogar, desde tu casa, o sea, la economía, las propiedades y también las riquezas, ¿no? Y las riquezas también culturales y espirituales. En este caso, el Arthashastra, así conocido, es de un autor indio. Este libro se escribió probablemente muy cerca del año 300 antes de Cristo, o sea, es más o menos 150 años posterior al famoso libro del chino Sun Tzu El arte de la guerra. del arte de la guerra de Sun Tzu, ahora muy popular libro, y es pues más de 18 siglos anterior al Príncipe de Maquiavelo. Este libro, tú nos preguntas por la influencia, el autor fue calificado como Kautilya, que en indio quiere decir algo así como maquiavélico, ¿no? Astuto, etcétera, pero él se llamaba Chanakya. Chanakya, este autor, nosotros afortunadamente tenemos la mejor traducción o la primera traducción también al español que la hizo don Ernesto de la Peña para un español de México. Desgraciadamente es difícil conseguir la traducción de don Ernesto de la Peña. Hay una edición en Miguel Ángel Porrúa, ¿no es la de Ernesto de la Peña? ¿En español? En español no. No, la de Porrúa no es la de... Es otra edición. Sí, es otra, sí. En fin, nos preguntas por la influencia de este libro. Este libro es un libro de teoría política, pero mucho más allá que el de Sun Tzu, que es un libro de cómo obtener y mantener el poder. El libro de Maquiavelo también. Este libro es un libro mucho más completo, mucho más amplio, que habla de cómo administrar bien un país. Habla de las obligaciones y de los deberes de un gobernante, de los gobernantes, de las responsabilidades que deben de tener, de que ellos son los más responsables en toda la sociedad, ellos son los que deben cargar más con las preocupaciones del sentido de la vida y por eso tienen más derechos, pero más obligaciones. El libro habla de economía, de hecho se considera que es uno de los libros más antiguos de economía que existen en el mundo. El libro habla del matrimonio, habla incluso de la administración de un gobierno, de la burocracia, de cómo tratar a los cortesanos, habla de una bola de cosas. Ahora, interesantísimas y muy amplias, y mucha gente se queja, don Ernesto de la Peña decía que es una pena que estos tratados políticos para los gobernantes, ahora los gobernantes actuales no acostumbren leer sobre todo libros y manuales del buen gobierno. Pero bueno, tú dices la influencia es muy difícil decir la influencia de un libro, sí. Lo único que sabemos es que el Arthashastra de Kautilya fue leído por los griegos, Megástenes, un embajador de Seleuco Nicator, llevó el libro a Occidente, o sea que el libro se conoció en Europa, digamos en el mundo griego y en el mundo romano. Plinio, Plutarco, Pausanias, muchos conocieron este libro, ¿no? Germán, perdón que vamos a la dichosa, para poder cierro. Regresar a Pausanias, porque si no nos pausan a nosotros. Sí. La dichosa palabra que buscamos esta noche, la dichosa definición, es término que se aplica a los 4 primeros libros de la Odisea, que cuentan cómo el hijo de Ulises sale de Ítaca, de donde viene la palabra Itacate, en busca de noticias sobre su padre. Tenemos, Germán. Para ustedes, de don Francisco Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, una cortesía de Conaculta, estos fabulosos libros para ustedes, clásicos mexicanos.
Tenemos de Marta Riva Palacio Obón, ilustrado por David Lara. Buenas noches, Laika, del Fondo de Cultura Económica. No sé si esta Laika tendrá que ver con el perro que mandaron en el 57 Sí, yo creo que en sí. el Sputnik, ahora que estamos en épocas cósmicas y Bueno, después del Sputnik, interestelares. Sputnik 2, ahí va esta perra rusa. Bueno, ella, Marta Riva Palacio Obón, que además fue premio hispanoamericano de poesía para niños, premio Barco de Vapor, también tiene diferentes premios, y este es de la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Y también tenemos ejemplares de la novela de Hilario Peña, Juan 3:16. Este libro es también un combate de box y de letras. Es una cortesía de Círculo Editorial Azteca, de Hilario Peña. Juan 3:16. Bueno, y tenemos preguntas para el público que está aquí en vivo en esta transmisión que hacemos desde el Palacio Municipal de Puebla, Puebla de Los Ángeles. Laika la perra, por cierto, hay una canción de Valentín Rincón. Luego, ahorita que cortemos, se las canto aquí para los que estén aquí. Como premio al público. Laika la perra, etc. Pero bueno, el estribillo dice, no le preguntaron si quería ir. ¿Sí? Es muy bonita. Es Fueron muy los primeros sentida. ladridos en el espacio. Bueno, Único. ahí les va la pregunta. Los hermanos Cerdán, maderistas, fueron 4, 2 hermanas y 2 hermanos. Diga el nombre de al menos 3 de ellos. Ahí tenemos ya muchos. Hay muchas respuestas posibles. ¿Quién les va a llevar ¿Quién micrófonos? tiene los micrófonos? ¿O nadie los tiene? Pedro Solá, amigo nuestro. Gracias. Máximo, Aquiles y Carmen. Muy Perfecto, bien. perfecto, caray. Muy bien. Muy bien, Pedro. Y el otro nombre, el que faltaba, era Natalia. ¿Otra pregunta al público? Sí. Tenemos para el público que está aquí contestando estas preguntas libros de esta extraordinaria nueva colección, Clásicos para Hoy, por ejemplo, Los Novios de Manzoni y otros que tenemos De por Rubén ahí, Darío, ¿no? Cantos Sí. de Vida y 19. Esperanza. Bueno, ahí les va pues esta. En 1963, una escritora poblana con nombre de personaje de Homero publicó su primera novela con la que obtuvo el premio Villaurrutia y que se considera una anticipación del realismo mágico. La Todavía no veo pregunta manos. sigue, todavía sigue, no importa. La novela ocurre en Ixtepec y narra la pasión no correspondida entre Francisco Rosas por una mujer llamada Julia. Diga el nombre de la novela y el nombre de su autora. Novelista Ahí, peruana. ahí. Hay una mano. Bien. Fiu. Buenas noches, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. ¡Ey! Vientos. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, una gran novela. Bueno, vamos a corte y si quieres luego pausanías necesarias le seguimos con él, ¿no? Con permiso. Seguimos aquí en este fabuloso edificio en el centro de la ciudad bellísima de Puebla, cada día más bella, transmitiendo en vivo en el marco del segundo encuentro internacional de televisión pública. Me voy a permitir nada más cerrar la pregunta que nos hicieron acerca de la influencia del Arthashastra de Kautilya en el mundo de la política internacional actual. Bueno, yo un poco, algunos han especulado que evidentemente algo tiene que ver la influencia de este libro
en los griegos y en cómo los griegos creyeron que a pesar del colapso del imperio de Alejandro, era posible, como lo dice Chanakya, organizar un verdadero imperio multinacional, multicultural y multilingüístico. Y por lo tanto los griegos heredaron esto a los romanos y algunos han especulado la aventuradísima hipótesis que a lo mejor el mito de Roma, que los romanos heredaron esta idea de tratar de organizar un imperio con muchas culturas, con mucha gente, y pues la influencia de esa idea del mito de Roma, pues podríamos decir que es la columna vertebral de la historia política de Occidente. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Yo tengo una que viene al caso, creo, sí. Porque nos pregunta Angélica Pérez Varela, ¿dónde estás, Angélica? Hola. Angélica Pérez Varela nos dice que le gustaría que divagáramos sobre la palabra urbano y urbanidad. Y si hubo una urbe por antonomasia, o la urbe era pues precisamente Roma, ¿no? Y también era muy romana la idea, ya que estamos en el Palacio Municipal, la idea del municipio. Municipio es una palabra también de origen latino, y era justamente esta idea al organizar el Imperio Romano de que debía haber autonomía en los lugares. Municipio viene de capere, que significa tomar, y de munus o munis, no me acuerdo cómo se dice en latín, que eran los cargos públicos. Entonces, esta idea al organizar el Imperio Romano era que cada localidad tuviera su propia autonomía dentro del marco de un Estado mucho más grande, pues que era el imperio, ¿no? Bueno, y en cuanto a la palabra urbano, pues obviamente, insisto, viene del latín urbe. La urbe principal, la primera, era Roma. Ya después, por extensión, pues se le aplicó el nombre de urbe a pues, cualquier ciudad relevante de importancia. Y en latín se decía urs o urbis, que era pues eso, la ciudad. Ahora, curiosamente, yo no sé si existe la raíz indoeuropea, porque sospecho que existe incluso en idiomas que no son indoeuropeos, pero no lo sé bien, la raíz ur. En la Biblia se dice que hablan de la ciudad de Ur, que era Caldea, y en muchísimos nombres de ciudades, encuentra uno la partícula Ur. Digamos, desde Edimburgo a Johannesburgo, Burgo, pues tiene esa UR, ¿no? Y Uruapan. Kuala Lumpur, ¿no? Todos estos siguen teniendo esa UR que está, insisto, en muchísimos nombres de ciudades, y no sé si exactamente es porque existe una raíz indoeuropea o no, o si sea una de esas casualidades como la que hay con Teo, por ejemplo, que Teo pues obviamente no tenía el mismo origen en el mundo prehispánico que en Europa, y sin embargo pues acaban quería decir más o menos lo mismo. Sospecho que es un caso similar de esas casualidades pues que se dan de repente. Y obviamente pues también urbano nos remite a la idea de civilizado, la idea de ser cortés, de ser educado. Y bueno, pues así es, ¿no? Digamos, o la idea de ciudadano pues también nos remite a una idea de una persona más completa que la que no es ciudadano, independientemente de que pues hoy en día pues ciudadanos sean también la gente del campo, son completamente ciudadanos, etcétera. Lo que quiero decir es el ciudadano gana una responsabilidad y un nivel de conciencia que no, ¿perdón? Citadino. Bueno, citadino yo creo que es pues puede ser hasta despectivo, ¿no? Según de qué Pero ciudad. en efecto, digamos, culturalmente se asocia más a la ciudad con el cultivo no de las plantas, sino del espíritu, pongámoslo así, ¿no? Sí, un poco la diferencia o el deslizamiento en sentido de la palabra urbs, de la que está hablando Pablo, se refería un poco más hacia el casco físico del asentamiento. Por eso vivir ahí pues implicaba que eras urbanita y que eras urbano. Y en cambio la palabra civitas, que también se utilizaba para ciudad, y de donde viene civilización, civilizados y ciudad, ¿no? Y ciudad se refería más a la vida cultural de los que viven ahí.
¿no? Aunque había un traslape entre los dos términos, pero básicamente ciudad era para la cultura y que se daba ahí, y urbs para la ciudad físicamente en sí, ¿no? O sea, Teotihuacán, pues todavía sería el casco de lo que queda de la urbs, pero ya de la ciudad de Teotihuacán, pues no quedaría absolutamente nada, ¿no? Ese es un poco el sentido. Yo tengo una que quiero responder a los hermanos, bueno, supongo que son hermanos, Francisco y Carlos Lagunes Urrieta, que tienen ¿Dónde 11 y están? 14 años. Ah, son muy jóvenes. Por eso les ¿Cuánto? quise... Pues aquí dice que Francisco tiene 11 y que Carlos tiene 14 muy y que son muy tímidos porque o ya se fueron. Se fueron a dormir. A lo mejor ya se fueron a dormir. Respóndeles de todas maneras. Bueno, donde quiera que estén los hermanos Francisco y Carlos, ¿qué significa plagio? Plagio, curiosamente, el significado que vemos sobre todo y al que nos remite inmediatamente en la mayoría de los países hispanohablantes es la de la imitación, la copia en lo sustancial, así dice el diccionario, de un texto, de una idea. Esto es muy complicado de comprobar y de denunciar porque realmente en lo sustancial es muy ambiguo, es muy genérico. Y una idea en realidad es muy difícil demostrar que sea plagiado, que sea copiado, que sea imitado. Aquí en muchos países de América, en concreto y sobre todo en México, plagio es un sinónimo de secuestro. Y curiosamente este significado, que es el que menos se usa fuera de México, es el que tiene su origen. Porque etimológicamente en Roma, en la antigua Roma, plagio se le llamaba al secuestro, al hurto, al robo, en principio de esclavos ajenos, es decir, que otra persona tenía esclavos y entonces los agarraban como propios y entonces eran la servidumbre de repente de un nuevo señor, pero también lo utilizaban con niños y con ganado. Esas eran como las tres categorías en las que se cometía este delito de plagio, de secuestro, porque se tomaban como propios algo que era ajeno, pero digamos que diferenciaban estas tres categorías, ¿no? Los esclavos, los niños y el ganado. Curiosamente es muy difícil penar, demostrar esto del secuestro. Sí, es muy fácil, pues, o sea, se denunciaba y se hacía ahí un juicio. En el caso de la imitación, la copia de textos, es muy difícil porque tenía que ver con un derecho de autor, con un copyright que tenemos ahora, y esto apareció mucho después. Curiosamente, esta palabra con ese significado aparece en el diccionario de la Academia ya a mediados del siglo XIX, es decir, se tardaría muchas veces, pero la primera vez que se utilizó como con este sentido, dicen, ¿Del plagio literario? en el plagio literario fue con el poeta Marcial en el siglo I después de Cristo, cuando él estaba denunciando que sus palabras y sus textos habían sido secuestrados por otro poeta y entonces que por favor fueran liberadas, que si alguna vez sus palabras se quejaban de haber sido secuestradas, que por favor acudieran los dioses en su liberación para denunciar este secuestro. Y él utilizaba es que Marcial era muy ingenioso y más de una vez le robaban sus escritos. Sus epigramas, era ¿no? muy Sus difícil, epigramas, exacto. pequeños, breves y muy ingeniosos. Y entonces esta palabra que él utilizaba como de mis palabras han sido secuestradas, que era una forma metafórica, chistosa, hasta bromista, un poco de utilizarlo como para denunciar y poner un poco en ridículo al imitador, al copiador, fue la primera vez que utilizó este plagio como secuestro, pero que en realidad podría ser una copia, una imitación de sus palabras, tal cual. Entonces, bueno, ahí se quedó, hoy es más la copia, pero en muchos países hispanohablantes también se utiliza mucho como secuestro. Bien, nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, es término que se aplica a los 4 primeros libros de la Odisea, que cuentan cómo el hijo de Ulises sale de Ítaca en busca de noticias sobre su padre. Laura, tenemos para los que... La semana pasada presentamos el premio Barco de Vapor, esta semana presentamos el premio Gran Angular en México, que ganó José Antonio Sánchez Cetina con La Primavera del Marzo, un texto sobre adicciones, relaciones familiares alrededor y a partir de las adicciones, y que tiene mucha música. José Antonio toca el saxofón y dice que no concibe sus textos sin un poquito de esa melodía y de ese tono musical instrumental, así que habrá que leerlo para ver qué tanta música de saxofón hay aquí. La Primavera del Mar, premio Gran Angular 2014. Hoy. Sí, Pablo. Y también tenemos ejemplares de este libro firmado por 2 grandes Juanes. El fuego tiene vitaminas, escrito por Juan Villoro e ilustrado
por Juan Gedovios. Una cortesía de Almadía, muy recomendable. Y también, como en todas nuestras emisiones, tenemos una suscripción anual a la estupenda revista Este País, cuyo número más reciente está dedicado a el federalismo. Y también tenemos de Francisco Mora, Genios Locos y Perversos, en la colección de ciencia de Alianza Editorial, un libro de neurociencia, cognoscitivo y sináptico. Preguntas al público. Bien, tenemos a nuestro querido público aquí. Otras preguntas. A ver, abusados. Empresario que a principios del siglo XX comenzó fabricando medias y calcetines en un pequeño taller aquí, en Puebla, y que iba a ser el dueño de casi todos los cines del país, entre otros muchos negocios. Al morir, desheredó a sus hijos y donó toda su fortuna a obras de beneficencia. ¿Cómo se llamaba este poblano? Tuvieron difícil eso. Medias Ay, y ya calcetines. María Luisa Espinosa, se apellida Jenkins. Exacto, William William Jenkins. Muy bien, O. María Luisa. Jenkins. Bravo. William O. Jenkins, muy bien. Escritor y traductor diplomático. Cuando era apenas un niño murió su padre por una enfermedad y poco después su madre ahogada en un río. A los 6 años le regalaron los libros de Julio Verne y eso cambió su vida. Entre otros títulos es autor del Desfile del Amor, Domar a la Divina Garza, La Vida Conyugal, que forman la llamada trilogía carnavalesca y El Arte de la Fuga. ¿Quién es? Buenas noches, me llamo Beatriz, es Sergio Pitol. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a otro corte y regresamos en unos segundos con ustedes. Muchas gracias. Seguimos en la dichosa palabra el 15 de noviembre, noche de museos, buen fin de semana, semana de puente. Seguimos en el Palacio Municipal en este maravilloso segundo encuentro internacional de televisión pública en el que Canal 22 desde luego fue un gran anfitrión y queremos agradecer aquí a toda la gente que hizo posible ese encuentro, que fue un éxito. Así que muchas gracias, algunos de ellos están aquí, el equipo de RAI, Yadira Guzmán. En fin, muy buen equipo y muy buen trabajo. Nosotros también queremos saludar, yo en lo personal, aprovechando que estamos en Puebla, una poblana que tiene mucho que ver con que yo esté aquí, Estela Cuellar, y con una colega suya y gran amiga de este programa que empezó con nosotros desde los primeros programas y que también, por su apellido, tiene mucho que ver con Puebla, Laura Talavera. Así que vaya ese gran saludo para las dos si nos están viendo. Aquí también queremos saludar a la gente que nos está viendo por el Canal 22 Internacional y a través de la señal de Internet y cuando quiera que eso suceda en YouTube. Aquí nosotros teníamos todavía, tú tenías un anuncio que hacer, Eduardo. Quiero invitarlos a la presentación el viernes 21 del último libro de los que ha publicado Eduardo Langagne, el poeta, en la librería Gandhi en la librería del Fondo de Cultura de Miguel Ángel de Quevedo, en el Distrito Federal. Va a ser el viernes 21 a las 6:30 de la tarde. Ya que estás. Ya que estoy en uso de la palabra, entonces me voy a permitir. Es que hay una pregunta, y perdón porque se refiere a un poema aquí mío, de Fernando Ramos, de Sergio Juárez, de José Luis Onofre. Esto viene porque seguramente el profesor Felipe de Jesús Vázquez les dio el poema para traerlo, ¿no? Hay es un poema ahí. que se llama Ética a Nicómaco. Está bonito el poema.
Ya lo leí, ¿sí? Y ¿No lo quieres leer? ¿Cómo te gustaría? se que los te voy a guste? leer. ¿Cómo me gustaría ser como yo? Tener el tiempo que yo tengo para salir a caminar cuando yo quiera, para leer lo que le venga en gana a mi gana más íntima y soltera, interrumpir sin que nadie se asfixie cualquier obligación etiquetada, para estar en pleno uso de la soberanía de ir a pie por las calles, descubriendo raíces que aparecen quebrantando las reglas del asfalto. Cómo me gustaría de veras dedicarme una noche a platicar conmigo, cada quien con su trago, discutir, discrepar, desentonarse, hasta que el pobre espejo se quedara dormido con el rostro apoyado sobre el azogue opaco. Cómo me gustaría que a los dos nos gustara la misma y que uno tuviera que ceder y cediera por desatarle al otro las dos manos. Cómo me gustaría que yo y que yo fuéramos tan amigos. A mí me gusta el poema. El poema se llama Ética a Nicómaco, porque los poemas nacen de distintas maneras. A veces es un sonido, a veces es una idea, a veces es un recuerdo, un sueño, donde sea. Hay poemas que nacen por una asociación de palabras. Y este nació cuando estaba haciendo mi tesis. Yo no he leído la Ética a Nicómaco de Aristóteles, pero estaba leyendo un texto de Paul Ricoeur donde citaba la Ética a Nicómaco de Aristóteles y planteaba un problema que a mí me gustó mucho, que es la cuestión de si es posible que uno sea amigo de sí mismo. Piénsenla a fondo, porque muchas veces uno tiene bastantes problemas consigo mismo, a veces tiene ciertos alejamientos, incluso hay veces que uno tiene alguna ruptura consigo mismo y llega a no hablarse por un tiempo, a hacerse la ley del hielo, ¿sí? Es que fuera de broma lo que estás diciendo es muy Es muy importante. interesante. O sea, Y a partir de ahí hice el poema. Literalmente más allá de la broma. Es decir, No es broma. todos Dale. mantenemos un diálogo con nosotros mismos y tenemos una idea de lo que somos nosotros mismos. Y yo diría que nuestra inteligencia y nuestra prosperidad se juegan en la naturaleza de ese diálogo, es decir, en la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, en la que nos percibimos a nosotros mismos. Eso es una cosa súper importante. Sí. Aunque en el poema, en un principio, pues lo que nos atrae es la gran ironía que hay y todo lo demás. Está hablando de algo muy importante. Sí, porque hay gente que en el fondo se cae mal. Eso es terrible, pero es Y cierto. en el otro extremo hay gente que está absolutamente enamorada de sí misma, ¿sí? Ambas cuestiones son verdaderamente abismales, ¿sí? Ahí se corren muchos Y riesgos. eso se pero eso nota, es por ejemplo, cuando tú te ríes, estás solo y haces algo que te causa mucha gracia, te ríes. En realidad lo que hiciste fue reírte de una gracia, una ocurrencia, de una torpeza tuya. Entonces eso significa que te caes bien. A veces uno es muy autocrítico y se castiga mucho a sí mismo. Eso significa que eres muy duro contigo mismo. Es como si te vieras como en otra persona. Eso que tú reflejas contigo, posiblemente luego lo puedas hacer con más gente. Entonces es un reflejo muy fuerte Y uno, Claro. de Sí, yo creo tu que- relación con el entorno. Y yo creo que también, que está padrísimo de tu poema, es que realmente uno, como en cualquier relación humana, pues puede, como tú dices, estar enamorado de uno mismo, pero pues a la manera de Narciso y nada más te observas, ¿no? El chiste es que, como en una buena relación de pareja, pues también estés interesado en lo que piensas, ¿no? Incluso También estés... te puedes mentir a ti mismo. Te puedes, ¿Qué es no lo hay que nadie más frecuentemente fácil de hacemos, engañar no? que uno mismo. Claro, Cuando que ya uno sabes se cómo hace... eres. Claro, que te engañas a ti mismo. Entonces, justamente es yo muy creo que frecuente. la mayor No, parte claro, de la si gente te engañas a a ti veces... mismo, imagínate qué tan veraz puede ser con los demás, ¿no? Sí, sí, que te peleas contigo mismo, te digo. Y yo creo que mucha gente se hace la ley del hielo durante años, ¿no? Sí, así es. Bueno, Es terrible. esa es Vamos una... con... ¿Tú ya? Sí, Dichosa. dichosa palabra. Recuerden, le estamos dando una definición y tenemos varios libros, no miles, pero sí tenemos muchos para la gente que conteste correctamente al término que se aplica a los 4 primeros libros de la Odisea, que cuentan cómo el hijo de Ulises sale de Ítaca en busca de noticias sobre su padre. Esta palabra que nos pueden responder a través de las redes sociales, teléfonos, correo electrónico, en fin, ahí está nuestra producción bien atenta, pero recuerden que no son pulpos. Entonces, ¿se podrán llevar entre otras cosas, Pablo? Se pueden llevar, entre otros libros, Mitos de Elisa Ramírez Castañeda, poeta,
traductora, socióloga, una cortesía de Conaculta. Por cierto, Laura, hay que hacer la aclaración, nos pide nuestro productor, de que no hay libros para todas las personas que respondan correctamente a la dichosa palabra, porque a veces nos llegan literalmente cientos de respuestas correctas. Hay libros para algunas de las personas que responden a la dichosa palabra. Quiero hacer esta aclaración porque ya nos jalaron las orejas, creo que con razón, de la Defensoría del Televidente y hay que responder. También tenemos La fiesta de la insignificancia, la última novela de las que ha escrito Milán Kundera, publicada por Tusquets. Digo lo de la última novela porque siempre muchos locutores tienden a decir, no, la más reciente, la última cuando se muera. Y yo les digo, uno nunca se sube al vagón más reciente del metro, ¿no? Sí, se sube al último, pues, ¿no? Sí, etcétera, perdón. De Darían Líder, de Sexto Piso, este libro que verdaderamente se antoja, El robo de la Mona Lisa, lo que el arte nos impide ver. Y ahora sí, para todos estos ojitos que nos están mirando y para llevarse los libros que ya desapareciendo de esta mesa, pero que les llegarán, sí, no sabemos dónde están, pero les llegarán. Estamos buscando en este caso el nombre de alguien. En 1524 llegaron a la Nueva España los llamados 12 apóstoles, 12 franciscanos que emprendieron la evangelización sistemática de la población indígena. Entre ellos, el que más años vivió fue apodado por los indígenas Motolinía. Fue su defensor, sufrió la persecución del gobierno y se cuenta entre los primeros historiadores de la Nueva España. ¿Cómo se llamaba él? Me quedé aquí mirando todas las manitas levantadas. ¿Su nombre? Me llamo Linda, Fray Toribio de Benavente. Sí. Muy bien. Muy bien. Y tenemos un último libro más para el que nos diga el nombre del poeta del siglo de oro, nacido en Sevilla y muerto en un lance de amor aquí en Puebla. Tanto él como el sujeto que le dio muerte, Hernando de Nava, aspiraban a recibir los favores de una tal Leonor de Osma. Es archifamoso por un madrigal que trata de unos ojos claros y serenos. Y aquí hay una mano Eso. clara y serena. Mi nombre es Roxana Gutiérrez de Cetina. Sí. Muy bien. Muy bien. Y nosotros nos vamos corriendo a un corte, pero volvemos enseguida para seguir con más dichosas palabras. No se vayan. Continuamos nuestra transmisión desde este magnífico Palacio Municipal de Puebla, en el marco, en la orilla más externa del segundo encuentro internacional de televisión pública, Canal 22, que se celebró en esta preciosa ciudad. Y vamos a continuar con más preguntas de nuestro culto público. Sí, yo tengo una que justamente me hacían tanto Yadira Guzmán como Ray, que decía que ¿qué tenía que ver? ¿Ray? Ray, así ponía. ¿Qué tiene que ver, si tiene que ver Philae con la mítica isla? Yo te diría que mítica no es, porque es real, o ya no es más bien, y sí tiene todo que ver, como todo en la misión. Yo me imagino que se refiere a todo lo que ha surgido esta semana con la llegada de la sonda, esta misión espacial, el Philae, que es escrito con PH como en latín, Philae, pero que en realidad en español se podría llamar Phile, con F y LE. Y sí, tiene todo que ver con la isla que existió en el Nilo. Dentro del Nilo había muchas islas, sigue habiendo muchas islas, pero desapareció cuando construyeron la presa de Asuán, aprovechando un poco el cauce del río y aprovechando que había que acumular agua para regar
los campos y demás, construyeron una presa a principios del siglo XIX, se terminó en 1902, se terminó esa primera presa que hizo que las aguas subieran y entonces se empezara a inundar todo el embalse. Y esta isla, que quedaba como en medio de todo eso, pues desapareció. Ahora, lo curioso de esta isla es que había un culto a Isis, a la diosa egipcia Isis, muy grande. Entonces, toda la isla estaba plagada de templos que incluso cuando se empezaron a inundar, se apeló a la UNESCO para que por favor hiciera algo para no perder esos templos. Digamos que no era la primera vez que se inundaban. Había ciertos meses durante la crecida de las aguas del Nilo en los que el agua ya cubría a cierta altura de esas columnas. De hecho, ahora que se rescataron las columnas, ahora no, a mediados del siglo XX, se rescataron todos estos templos, había puertas. El templo de Devot, perdón que en España lo mencione, pero es que está en Madrid, ese templo estaba en esta isla, Filé, y se rescató y se llevaron a la isla, a una isla que quedaba a unos kilómetros, se llama Algilquia, que curiosamente así se llamó el punto donde tocó, no te voy a decir tierra, sino cometa, la sonda que se llama Rosetta, que también tiene un significado maravilloso que ahora explico. Bueno, este módulo teledirigido, bueno, digamos que lo llaman robot en muchas cosas, pero digamos que es una parte que se desprende de toda la sonda y que llegó a aterrizar, a cometizar, dicen que se debería decir ahora, aunque fíjate que aterrizar también se podría decir porque la Tierra de aterrizar no significa el planeta Tierra, sino Tierra como una superficie. Yo no digo si el cometa tenga una superficie parecida. Bueno, pero también decimos alunizar cuando llegaron a la Luna, ¿no? En fin, hay una serie de... Cometizar, que es una de las palabras Señorita Cometa. Esta semana la Fundación del Español Urgente se apresuró a sugerirnos para decir este movimiento, este momento de anclaje, porque de hecho se atornilló este file en un punto que no era donde estaba previsto que tocara este cometa, pero bueno, fue unos kilómetros, lo llamaron Algilquia, que es el nombre de esta otra isla donde se llevaron todos estos monumentos, se desmontaron, la UNESCO los desmontó, supervisó pues todo este movimiento para llevarlos a esta otra isla donde ahí sí ya se declaró Patrimonio de la Humanidad y nadie lo pudiera tocar, tal manera que aunque esta presa o lo que pasara después con las aguas, por lo menos estos monumentos tuvieran una cierta seguridad de que se mantendrían. Hay un culto a Isis, que era una diosa muy importante para los egipcios, y digamos que estos monumentos ahora, que están con esas manchas de agua a la mitad de la columna, porque ya se había empezado a inundar y se había inundado durante años. La presa, que tuvo diferentes alturas, o más bien se fue añadiendo en altura, llegó un momento en que ya no se podía añadir más la barrera de contención y entonces hicieron otra presa, unos kilómetros, creo que unos 8 kilómetros más allá, lo que se llama alta presa y baja presa. Es decir, ahora mismo hay dos presas para contener todo el agua que embalsama, imagínense lo que debe ocupar. Rosetta, no fue un desastre ecológico, ¿verdad? Porque luego eso ha pasado pues muchas veces. las orillas del Nilo fueron muy ricas y desaparecieron. Es un desastre para la arqueología y todo. O sea, el cambio climático que generó la humedad en el aire de Egipto ha sido un desastre. O sea, porque ha habido muchos grandes proyectos de presas en el mundo que han sido... Sí, o sea, ahora sabemos que las presas son terribles. Normalmente han sido clausurados más, por ejemplo, con entierros, cementerios y panteones han sido muy problemáticos a la hora de decir, tú puedes mover una casa, tú puedes reubicar a gente, tú puedes incluso desmontar un templo, pero lo que implica desenterrar a toda la gente, a tus parientes de un cementerio y llevarlos a otro lado, eso parece que hay un enorme problema ético que no quisieron en muchos casos mover. Rosetta, por último, es este fragmento de la estela que también apareció en Rosetta, en la ciudad de Rosetta, en Egipto, y que se supone que tiene 3 modos de escritura diferentes con los que se ha podido estudiar mucho la escritura jeroglífica. Gracias a ellos. Y griego demótico, etc. Esto que ahora está en el Museo Británico expuesto. Es una de las estrellas del Museo Británico, la piedra Rosetta. Tiene que ver todo ¿no? con esta misión que lleva 10 años y que ya está terminando porque ya no le queda más batería al pobre Filé y que sí tiene que ver con esa isla. A nosotros ya tampoco nos queda mucha batería, según nos dice nuestro productor, porque algo dijo y yo nada más soy... dijo. O tradujo. Tenemos que ir a... Era la sonda espacial. Bueno, sí, antes de terminar queremos dar las gracias a Rafael Moreno Valle, gobernador del estado,
a Antonio Gali, Tony Gali, presidente municipal, y al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Vamos a dar las respuestas de esta noche. Recuerden que la definición era término que se aplica a los primeros 4 libros de la Odisea. Bueno, quise que tuviera que ver un poquito que ver con el Encuentro Internacional de Televisión Pública y por lo tanto la respuesta es telemaquia. Telemaquia, de Bueno, Telémaco. De Telémaco, ¿no? Se ve que le dijiste El hijo de- telele. Que ya habíamos dicho alguna vez. Telele ya lo hicimos alguna vez. Bueno, y tenemos muchísimos ganadores, entre otros arroba Sucamario, arroba Alan Albers, arroba Gesarela, Camilo Magador, Luis Díaz, Javier Guerrero, Moni Sena, Alejandro Tamayo, muchos otros. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañaron esta noche aquí en vivo en el Palacio. Muchas gracias, han sido muy gentiles y además muy buenos para responder nuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Nos falta agregar algo, chicos? Ayúdenme porque soy Tan, cada tan. vez... Pues ¿No? Bueno, thank you, pues thank you. siendo así, a las 9, casi 9 de la noche vamos a declarar terminado este programa y ahora sí Incluso ya el encuentro completamente internacional. terminado el encuentro internacional. Germán Ortega, Laura García, Pablo, Eduardo gracias. Casar, Pablo, muchas gracias orgullosa. de nuevo. Buenas noches. Shaka